TBRI. 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 TOVD. TBRI. 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 Intervención relacional basada en la confianza. TBRI es una intervención basada en el apego e informada sobre el trauma que está diseñada para satisfacer las complejas necesidades de los niños vulnerables. TBRI utiliza principios de empoderamiento para abordar las necesidades físicas, principios de conexión para las necesidades de apego y principios de corrección para desarmar los comportamientos basados en el miedo. Mientras que TBRI está basado en años de apego, procesamiento sensorial e investigación en neurociencia, el corazón de TBRI es la conexión. Hola y bienvenidos al podcast TBRI. Estás escuchando la temporada 3, episodio 7. En este programa hablaremos sobre la intervención relacional basada en la confianza, o TBRI. Hablamos de diferentes elementos del modelo en sí y también de cómo se aplica TBRI en varios sistemas de atención y en la práctica. Por favor, síguenos en Instagram, en el podcast TBRI para ver más información sobre cada episodio y para ver anuncios sobre entrenamientos en el futuro. Soy tu anfitriona, Katie Duarte Renato. Soy representante del Instituto de Desarrollo Infantil Karin Purvis. Hoy estoy otra vez con mi amiga Andrea León de Colombia. Ella es directora ejecutiva para AGCI Latam y es profesional de TBRI. Y seguro ustedes reconocen su nombre y su voz porque antes también hizo este podcast conmigo en el los primeros episodios de la primera temporada. Nuestro tema de hoy es TBRI con sistemas de protección. Entonces estoy emocionada de tener a Andrea con nosotros. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Katie, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué rico volvernos a encontrar en este espacio y seguir conociendo y compartiendo con los demás tantas cosas buenas que han venido pasando. Sí, qué bueno estar otra vez contigo en el podcast. Me siento como tiempos de antes, hace unos años. Yo sé que este grupo, si han escuchado el podcast en los primeros episodios, ya te conocen, pero y me gustaría escuchar todo lo que has hecho en los últimos 2, 3 años. Pero primero, si quieres presentarte un poco para los que no han escuchado el podcast en los primeros episodios y después podemos hablar de sistemas de protección y tu viaje de TBRI. Claro, claro que sí. Bueno, yo soy psicóloga, estudié psicología, hice una especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos. He trabajado inicialmente eh, en psicología clínica infantil y después por cosas de Dios y por donde me quiso ir llevando la vida, eh, terminé ingresando al servicio público. Fui funcionario público aquí en Colombia en diferentes instituciones, en ministerios de justicia, en el departamento encargado de todos los programas sociales. Estuve también trabajando después unos años en fundaciones dedicadas a proyectos sociales y tuve también la dicha de hacer parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad encargada aquí de todo el sistema de protección de la niñez como subdirectora de adopciones. Y después llegué a ser parte de la construcción de un sueño maravilloso que ha sido poder tener una fundación aquí en Colombia como parte de la expansión que ha hecho AGCI Internacional en diferentes países y en los últimos 2 años y medio estoy dirigiendo la fundación. Soy mamá de 2 niñas espectaculares,
Estoy casada hace muchos años, ya 20 y pico. Aquí les doy pistas, ya están sumando, posiblemente haciendo cuentas cuántos años tengo, porque me sumaron la trayectoria de educación profesional y ahora conté cuántos hijos tengo y cuánto yo he casada. Esa Em, sabiduría que tienes, estás y mostrando. finalmente, eso, tengo una familia muy bonita, maravillosa, y un perro que decidimos contagiarnos por la pandemia, de muchos que consideraron que era importante tener una mascota. Entonces, hoy en día ese es el bebé de esta familia. Em, Sí, miembro de la familia más importante, más, más es amado. el miembro, es hoy el bebé consentido, el amado. Em, Tuve la oportunidad justo cuando estaba trabajando en el ICBF, a través de esfuerzos que se habían hecho varias veces por traer a Colombia, eh, al instituto Karen Purvis, para que hiciéramos unas aproximaciones a este nuevo enfoque de cuidado formado en trauma. O sea, así fue como también inicié este viaje personal, sobre todo, en hacer muchas reflexiones, sobre todo en lo que estaba pasando en este momento en los sistemas de protección, pero también incluso en lo que pasaba en la vida eh, a diario con nuestras interacciones. Entonces, así fue como inicié el viaje. eh, Me dejé rápidamente como convencer, creo que no fue difícil, y desde el 2018 hemos venido trabajando de manera persistente, eh, muy rodeada de buenas personas que han compartido este interés por desesperadamente, sí, creo que es la palabra, cambiar lo que vemos que no funciona en los sistemas de protección. Sí, ha sido un viaje muy, muy largo, lleno de muchos cambios, muchas transiciones. Y yo sé que, bueno, trabajamos juntas por un año por ahí, creo, en el instituto, como parte de este viaje TVRI que han hecho en AGCI. La organización es All God's Children International, uno de nuestros aliados en el instituto, embajadores. Am, entonces, si quieres compartir un poco qué es el ICBF y dónde empezaste tu viaje de BRI con el instituto, con AGCI, y cómo cambias. Bueno, dijiste que no fue difícil cambiar la lente, yo creo que ya pensaste de esa manera, pero ¿cómo empezó ese viaje? En el 2018 tuvimos la oportunidad de hacer un entrenamiento acá en Colombia, 2 días para funcionarios y operadores dentro del sistema de protección. Y yo creo que ese primer momento despierta esa curiosidad, despierta ese interés de, me parece que lo que dicen tiene sentido, me parece que es cierto, pero sobre todo me deja con una inquietud grandísima de ¿y qué hacemos ahora? Yo he venido en estos años repitiendo mucho que lo único que a uno le puede dar posibilidades de cambio es el conocimiento, pero no solamente adquirirlo, sino cómo implementarlo. Y creo que ahí es donde empieza realmente como ese viaje en ese deseo de cómo rompemos esquemas, cómo logramos y somos persistentes en, primero, estar abiertos al cambio. Creo que es parte de las dificultades cuando uno empieza a trabajar con un sistema. El instituto es aquí la entidad dedicada, eh, como parte del gobierno nacional, de la protección, de la prevención y del cuidado de la infancia y las familias. Y eso implica lamentablemente que en nuestro contexto reconocer que hay más de 75.000 niños con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y eso es una realidad que es triste, es una realidad que cuando uno mira históricos no disminuye, te va mostrando simplemente que va en aumento y aumento. Y esa es la primera reflexión. ¿Qué está pasando? Y cuando uno empieza a conocer este tipo de enfoque
que reconoce que hay un trauma, que ese trauma es sistémico, que ese trauma viene afectando generaciones y ves estas cifras, pues es claro que empiezas a necesitar desesperadamente hacer las cosas de manera diferente. Ese ciclo de trauma que nosotros vemos, estos ingresos que nosotros seguimos viendo que crecen y crecen, no hacen algo diferente que mostrarnos que como sociedad las familias están necesitando un mayor acompañamiento para relacionarse de manera saludable con sus hijos, para criarlos de manera positiva, pero sobre todo para eliminar las violencias, porque los motivos de ingreso de nuestros niños, niñas y adolescentes tristemente empiezan por la violencia sexual, física, psicológica. Luego sigue la negligencia. Y después, si uno sigue viendo, encontrando omisión, si sigo para abajo, encuentro falta de un cuidador apropiado, pero realmente siguen siendo los niños y las niñas los más afectados. Y están siendo afectados porque sus cuidadores nunca han tenido las herramientas. Y venimos de un ciclo que se repite y yo creo que especialmente en nuestros países no podemos seguir convenciéndonos simplemente de hemos sido países que han vivido en violencia, hemos sido países que en 50 años nos hemos vuelto resilientes, por así decirlo, en torno a qué es el contexto violento. Yo creo que no podemos seguir usando esa retórica. Yo creo que tenemos es que reconocer que tenemos que cambiar y tenemos que hacer algo diferente. Y así empezamos haciendo un trabajo en su momento con el equipo que había en el ICBF directivo, con una plena convicción que estaba faltando algo y que era necesario, sobre todo, entrenar a quienes estaban día a día con los niños, la manera como conectaban con esos niños, la manera como veían a esos niños, cómo cambiar ese niño malo a ese niño que realmente no puede hacer las cosas no porque no quiera, sino porque ese mismo trauma no le permite hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que fue un buen punto para empezar, fue un buen punto para empezar a movilizar otras instancias, como los que a diario están haciendo el trabajo, como las fundaciones que están al servicio de los niños, pero claramente el cambio es difícil. El cambio es difícil y más en contextos donde eh, lamentablemente las políticas no se hacen muchas veces pensando realmente en las necesidades, sino en lo que esas personas que llegan al poder transitoriamente, en nuestro país son 4 años cada vez que hacemos un cambio de gobierno, eh, las políticas no son mantenidas en el tiempo. Y eso genera muchas frustraciones. Yo creo que si hacemos el recuento y pensamos literalmente en ese diagrama del viaje, del el journey, ¿cierto? De cómo salían lo explicaba el doctor Cross, Sí, el diagrama del del viajero, héroe, del del héroe. héroe. Creo que quienes trabajamos con gobiernos sentimos ese viaje, pero no solo una vez, es Mm, cada cambio de gobierno. mm, Es como un empezar de cero. Es mm, un nuevo equipo, es volver a convencer, es volver a presentar esto. Y entonces se van dando todas esas contradicciones, se van volviendo a dar esas frustraciones. mm, Hay momentos en que inicia todo el mundo feliz queriendo aprender de esto y a medida que van conociendo más, pasa lo mismo. Ese sistema termina siendo como esa persona que le cuesta reconocer que no quiere cambiar, que no está haciendo las cosas bien. Entonces, han sido unos años, yo creo que importantes en despertar conciencia. mm, Creo que han sido unos años importantes en reconocer que no solamente deben ser esos organismos de gobierno los que hagan los cambios y que cada vez nos convencemos más que a hoy en día las transformaciones no se van a dar de arriba hacia abajo. Las mm, transformaciones se tienen que dar de abajo hacia arriba. Entonces, ese cambio lo que nos ha llevado claramente, seguimos trabajando con el instituto, es nuestro aliado principal,
es quien dicta la política, es por supuesto quien da los lineamientos técnicos. Eh, Fue importante, digamos, tenemos ganado un espacio en materia en que a hoy hablamos de trauma, a hoy es un lenguaje que se ha hecho común y que independiente de que si seguro en los lineamientos técnicos esté incluido o no, creo que los cuidadores saben que las cosas se tienen y se pueden hacer diferentes. Y entonces, los patrones que estoy escuchando cuando estás mencionando el cuidado directo y de cambiar la lente de los cuidadores, porque eso va a durar más que 4 años, ¿verdad? Más del tiempo del gobierno. Estamos hablando de cambios sistémicos, ¿verdad? Estamos hablando de, mm, bueno, el TBRI como su propio viaje del modelo empezó con cuidadores directos, ¿verdad? Empezó con las familias adoptivas en los campamentos con la doctora Purvis, el doctor Cross y después, en esos tiempos no se llamaba TBRI, ¿verdad? Estaba haciendo su proyecto. Am, y después vimos que tiene implicaciones para otros sistemas, ¿verdad? Para las escuelas, para los gobiernos, para los cambios de leyes. Pero yo he visto también los patrones que estás mencionando en otros países en Latinoamérica también, Estados Unidos incluido. Pero en México, en Ecuador, en Honduras, Guatemala, Paraguay, tenemos practitioners, profesionales de TBI, trabajando, organizaciones, aliados, trabajando con los gobiernos. Y hemos tenido éxito en algunas situaciones, ¿verdad? Como ustedes probablemente eh, la mayor, el mayor ejemplo de eso en el tiempo los últimos años, 4 o 5 años, pero hemos visto estos patrones en otros países también, que hay cambios en el gobierno, todo el personal cambia, los directores de los sistemas de protección de bienestar. Entonces, tenemos las dos cosas, ¿verdad? Que ustedes empezaron con como siendo la directora de adopciones, ¿verdad? Haciendo estas capacitaciones si quieres contarnos eso, ¿verdad? Empezaste como amiga ¿cómo llegaste a conocer a AGCI y hacer ese primer entrenamiento? Sí, realmente inicialmente fue AGCI quien ofrece al instituto este entrenamiento por esa búsqueda constante que venían haciendo ellos en brindar un modelo de cuidado diferente, con la conciencia de que había que elevar el modelo de cuidado y lo que veíamos y venían encontrando es cada vez eran más difíciles las condiciones de los niños que Ujú. llegaban a las familias a través de la adopción. Mm, Y cada vez eran más conscientes de que hacía falta algo para brindarle a esas familias herramientas que les permitieran entender las necesidades de los niños, pero también satisfacer esas necesidades. En esa búsqueda, AGCI, como tú decías, conoce el instituto y en ese trabajo de venir y conversaciones y encontrar finalmente esto es lo que creemos que podemos hacer parte de convertirse en una organización aliada y compartir en los países donde estamos trabajando. Entonces, lo primero, y yo quiero con esto invitar a todos, es, no hay una ruta mágica, no es que exista una receta y es hagan esto, luego esto, pero lo que sí creo que debe ser la esencia que no puede faltar es que este trabajo se tiene que hacer de manera relacional. ujú, ujú. Y a pesar, y yo sé que a muchos de pronto lo que les voy a decir les va a sonar y dice, así me pasó a mí, tienes un trabajo, estás feliz, has trabajado con el director de adopciones de este país y ya está listo, el señor se va o la Ujú, señora se va o cambian al otro. Pero finalmente esa relación queda ahí con los que están en el día a día, ujú. con los que vienen por años trabajando en estas instituciones.
Que no Entonces, en cambian cada este, vez que el que no gobierno cambia. cambian. Y en esto relacional fue, digamos, la manera como se ha venido haciendo y llegando a otros grupos poblacionales con TBRI. Entonces, lo primero, eh, hicimos ese gran entrenamiento a nivel nacional y posteriormente empezamos a hacer unos grupos pequeños. Y en esos Ok. grupos pequeños conectamos con esos que fuimos identificando, los que están en instituciones de protección, en qué roles, el que es el cuidador de día, el cuidador de noche, eh, el psicólogo, el trabajador social, el que a diario está sufriendo, que no sabe qué hacer, que no encuentra. Y empezamos a llevar este formato virtual en el que yo siento que la gente recibía un mensaje de esperanza. Hay algo diferente. Todavía no me debo dar por rendido. Podemos cambiar, lo podemos hacer. Y de alguna manera esto, lo más importante fue ir dejando sembrados semillitas. Y esas semillitas luego con el acompañamiento, porque yo creo que también esa es la clave y es, no sirve de nada simplemente dictar unos módulos o un paquete si yo después no tengo la capacidad para responder tus dudas, tus preguntas. Muéstreme en verdad cómo lo hace. Y eso lo que generó fue que posterior a esos entrenamientos hemos empezado a trabajar con 7 fundaciones acá en Colombia que tienen niños bajo su cuidado, que se interesaron en cómo podemos iniciar este viaje para transformar nuestro modelo de cuidado. Y eso lo dividimos en 3 niveles, que es lo que toca. Un nivel directivo que debe estar comprometido, un nivel de cuidadores que debe estar conectado con los niños y finalmente sí unos niños que van a estar regulados, que van a poder conectarse, que van a poder florecer y que realmente pueden reconocer que son preciosos en medio de las situaciones más difíciles. Entonces fuimos trayendo actores claves, fuimos conversando con muchos y fuimos realmente creando esta red en donde lo que es bueno, los demás quieren también saber qué está pasando allá, qué pasa en esta institución que vemos menos incidentes, que hay menos reportes, que hay menos agresiones por parte de los niños, pero también que hay cuidadores felices y que se quedan, porque el problema que tenemos claramente es la tasa que hace que eh, el, 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 la no permanencia en las instituciones cambian continuamente, la gente se va. Entonces, ¿cómo logramos estrategias donde la retención del personal sea alto? Luego empezamos a trabajar con los niveles locales también. Entonces, ¿cómo invitamos no solamente a un nivel nacional, sino esas oficinas regionales del ICBF, e identificando esos campeones, esos líderes, esas personas que, insisto, pueden hacer las transformaciones? Y eso a lo que nos llevó después fue a poder realizar un primer entrenamiento para profesionales de TBRI en español, donde ya teníamos identificado esos que queríamos que hicieran parte de esto. Y a hoy yo creo que lo más bonito que ha pasado es que son 3 entrenamientos en español. Y esos tres Sí, entrenamientos que hemos podido hacer han generado no solamente un número X de profesionales listos para ir a compartir el conocimiento, sino en verdad redes de trabajo en donde a hoy pasan cosas lindas y es la persona se va de una institución, no importa, llega a otra institución y ya está capacitada, ya trae este cambio de lente. Eh, Vamos a seguir seguramente teniendo muchas dificultades con el gobierno, vamos a seguir encontrando situaciones en las que no compramos el modelo, cosa que no estamos vendiendo nada, no vendemos modelos, no vendemos nada. no, Compartimos una información y puede que el gobierno de turno va a decir, no, no nos interesa, pero la gente que a diario lo está haciendo ya lo hace. No necesita que esté escrito o no en un lineamiento técnico, porque hemos reconocido que la única manera de verdad de transformar la vida de estos niños y de sus familias es empezar por la transformación de los cuidadores. Si esos cuidadores no son capaces de hacer las cosas diferentes para con los niños, es porque aún no son capaces de hacer las cosas diferentes para ellos mismos. Y esto digamos que es parte de eso a donde hemos llegado y es
donde el sistema uno lo empieza a ver y a mí me encanta esa diapositiva que tenemos donde en el centro ponemos el niño y ahí está TBRI con ese niño. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta son lo que mencionas, sistemas. Entonces, no solamente tengo que trabajar con un sistema que sea el de bienestar familiar. Hoy tengo que empezar a trabajar con un sistema que inicialmente es en esa institución de protección donde esté, con sus cuidadores, sea hogar sustituto con esos cuidadores. Pero es que este niño también, lo que tú decías, va a un colegio, pero es que este niño también tiene una comunidad. Entonces, hemos ido buscando cómo alcanzar a otros de tal manera que en verdad creamos esa red, eh, llamémoslo de confianza, literalmente así, en sistemas. Cuando uno habla de temas de pobreza, siempre habla de una red, una malla que soporta a la familia en caso de que caiga por condiciones, ingresos o otras cosas que marca. Aquí la diferencia es lo mismo, que hay una safety net que se llama, ¿cierto? Esa malla que tienen cuando hacen acrobacias, no importa qué tan salto, ¿cierto? Haga el acróbata, cae en la malla. Aquí lo que estamos buscando es, no importa qué tan alto caigamos, la frustración es altísima. Alcanzamos logros y volvemos a dar, pero tenemos esa malla, esa red que nos protege, que es a través de esas conexiones que hemos logrado con diferentes aliados que están en la misma sintonía. Aquí es lindo porque uno va a empezar a encontrar lo mismo que esperas que pase en estar en sincronizados, en estar realmente en la misma frecuencia. Es lo mismo que hacemos con ese trabajo con los sistemas. Cómo Ujú. logramos estar siempre en sincronía, pero también cuando estamos dispuestos a entender que no es de pronto el mejor momento y hay que parar y hay que pausarse. Yo recuerdo mucho de las primeras frustraciones cuando uno sabe esto, es que uno quiere que todo el mundo lo haga. Porque es verdad, es bueno, hay evidencia, no es cuento. Eh, y nunca se me olvidará que Darren y Amanda me decían, dales tiempo que solo hasta que ellos lo vean van a poder empezar a Cierto. cambiar. Y Ujú. eso es difícil. Cuando yo reconozco en lo personal, pues me gusta moverme un poquito más rápido y quisiera que muchas cosas se den. Pero también aprende uno a tener pausa, aprende uno a reconocer y a hacer esto con mucha humildad. Yo creo que es lo más bonito. Creo que aquí sí que hace resonancia y si tú quieres ahí volver a listar simplemente los principios de la implementación de TBRI, creo que más que cuando lo hace uno con los niños, en los sistemas es donde más se ponen a prueba. Sí. Am, Gracias por compartir todo eso. Yo sé que es algo que escucho mucho en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Esa lucha de saber que necesita cambiar, pero tener que esperar que los demás hagan su viaje, que hagan su trabajo en su propio trauma, am, cambiar su forma, su mentalidad, ¿verdad? De ver los niños, de ver su comportamiento. Entonces, es ese equilibrio entre empujar y insistir en los cambios ser persistente, ¿verdad? Y también esperar cuando es un momento de pausa, es un momento de trabajar directamente con las instituciones como ustedes están haciendo o inclusive abrir su propia fundación para servir su población de las niñas que como ustedes están haciendo, las mujeres que ya son jóvenes adultos, ¿verdad? Pero, am, pero ese momento hay muchas cosas pasando, están cambiando cosas en el gobierno y después hay un cambio y hay una pausa. Es algo y algo que escucho también y que me gustaría escuchar de tu, no tenemos que hablar mucho de esto, pero yo escucho de los dos campos, ¿verdad? De conservador, liberal, de partidos políticos, probablemente mejor dicho,
que muchas veces ven al TBRI como el otro partido, es el otro, ¿verdad? Los que piensan que TBRI es muy conservador o otros que piensan que es muy liberal y yo creo que es un error, ¿verdad? Es una mispercepción, como ¿verdad? Que es, ¿has visto lo mismo? Que hay dos como campos, pero que TBRI está en el medio, como TBRI se puede aplicar de cualquier otra, no, es político, es que lo que quiero decir, ¿verdad? Sí, yo creo que en general todos hoy estamos reconociendo esta dinámica en donde nos están tratando de llevar hacia los extremos, y es o usted está Ujú, aquí o usted está allá en ujú, general. Y creo que justamente este tipo de marco de referencia, de manera de aproximarse uno a las personas, a lo que está sucediendo a través de este tipo de intervención, lo que nos debería llevar a todos justamente es aprender a reconocer que uno puede estar en el medio y a que el medio simplemente es incluso ese balance en todo. Yo creo que si uno se dedica cada vez con más detalle a estudiar, que no solamente hablar simple, la gente cree que son tres principios y se acabó. Esto es un tipo de enfoque neuropsicológico basado ujú. claramente en investigaciones, en donde uno termina un punto que hoy en día yo creo que es una necesidad general y es ¿qué es la salud mental? Sí, Em, Uno ve constantemente situaciones difíciles que están viendo las personas, y cuando uno termina mirando y definiendo qué es salud mental, yo creo que no hay una definición más bonita que la que da este tipo de enfoque en la capacidad de uno tener regulación, en tener autoestima y en tener autoeficacia, que es tener sí, voz. ujú, Y eso todo está ligado simplemente a esa posibilidad de ser flexible en la vida. Sea, cuando uno mira realmente el sistema nervioso, cómo funciona, lo único que le hace a uno todo el tiempo es este baile en pasar del estado de caos a calma. Ponle ujú, otro nombre, de regulación a regulación, con desconfort a confort. O sea, pueden nombrarlo como lo quieran, cualquiera, ujú, pero básicamente es eso. Yo no tengo que estar aquí todo el tiempo. Yo no tengo que estar acá todo el tiempo. Y lo mismo nos está pasando. La gente quiere que estemos aquí o que estemos acá. No, yo puedo estar y compartir unas ideas tuyas de aquí, otras que no, y puedo pasar a esto. Pero ujú, este baile maravilloso que uno empieza a aprender y a reconocer es para mí, de verdad, la definición más linda de la salud mental. Cuando yo soy mm, capaz de reconocer eso y cuando yo empiezo a decir, listo, yo puedo dar cuidado, yo puedo recibir cuidado y yo puedo negociar mis necesidades. ujú. Si yo hago eso, no tengo por qué vivir en estados ni de ansiedad, ni de Extremos. depresión, ni extremo, ni tener desregulaciones en comportamientos, porque yo empiezo a reconocer y a balancear eso en mi vida. Ujú, Entonces, creo que parte de este camino que tenemos que es ir mediando en estas dos polarizaciones, en la polarización que hay hoy en general, y mediar a través de un mensaje que une realmente y es, esto es sobre relaciones humanas. sí, Yo lo sí, repito todo el tiempo. Y no solamente es usar la frase que a mí me fascina de la doctora Karen Purvis de lo que se daña en relación, se sana en relación, sino sigamos sanando y curando, pero también transformando en relación. Yo tengo ese compromiso y es a través de mis relaciones la única manera que tengo como herramienta para cambiar lo que a hoy no me parezca. sí, me encanta. Esto es cómo hacemos relaciones con seres humanos. Sí, no hay otra forma, no hay otra forma de sanar, ¿verdad? No hay otra forma de tener salud mental. La conexión es la clave. Sí, y como dijiste,
tenemos que hacer estos cambios a través de las relaciones, ¿verdad? Una manera relacional es la única forma de ver cambios a largo plazo en el sistema, cualquier sistema, pero en el sistema nacional, un sistema de protección. am, eh, ¿Podrías aclarar primero lo que es el ICBF? Porque para los que no saben, y después quiero preguntar un poco más sobre tu Sí, experiencia. por las siglas es Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad encargada de hacer las funciones de autoridad central, tanto en materia de protección de los niños como para el tema de las adopciones. Es la entidad encargada de estos procesos. Ok, entonces, para los que están escuchando, si tienen ese grupo o oficina en su país, eso es como más o menos la misma ah, oficina, la misma cosa. Ah, Sí, en Ecuador se llama el Ministerio, si no estoy mal, el MIES. Las sí, siglas son complejas. El Ministerio de Integración, ¿cómo será? Vamos a investigar, pero sé que es el MIES. Voy a sí, preguntar. DIF en Eh, en- México, DICUIDA en Paraguay. ah, exacto. En Estoy Perú es el aprendiendo. Ministerio de Poblaciones de Mujer y la Población Vulnerable encargado de los temas de infancia. Em, Todo está en organizado un poco diferente en cada país. Sí, exacto. En Guatemala hay como cuatro instituciones que todos de alguna manera tocan y hacen cositas separadas, pero terminan Mm. haciendo lo mismo. Y ustedes en Estados Unidos tienen solamente un departamento. Tenemos al nivel nacional, pero cada No, estado también tiene es, DCF, DFCS, DS, todo, eso departamento de refleja, algo. exacto, eso Sí, refleja lo complejo sí, y lo difícil que es lamentablemente, y no debería ser la atención a los niños, las niñas y los para adolescentes. los niños, exactamente. Am, en tu experiencia, pensando en una persona en el gobierno, que puede ser, está empezando sus 4 años, 5 años en su puesto en el gobierno, ¿verdad? Si está escuchando este podcast, cuando estabas en ese puesto de ser directora de adopciones, ¿verdad? Am, ¿Cuáles fueron o qué quieres compartir con esa persona del gobierno? ¿Qué puede hacer para... Yo creo que uno tiene que tomar ventaja de donde está. Yo creo que uno debe ser en esos momentos agradecido y devolver por la posibilidad de estar en un rol de cambio, en un rol que da línea técnica, en un rol que toma decisiones. Creo que eso es lo primero eh, sabiendo que somos temporales. La mayoría de estos cargos somos temporales y tenemos que aprovechar ese momento que la vida nos da. Lo primero es, muchas veces generalizo y por supuesto con respeto, pero la mayoría de estas organizaciones vienen en años y años donde nada se puede cambiar. ¿Por qué? Porque así se hace. Esas son las respuestas. Pero ¿qué tal? No, no intentemos nada, eso no sirve para nada. Yo los invito, los motivo, sí se puede, sí se puede. ¿Es fácil? No. Busquen aliados, busquen personas que estén dispuestas a embarcarse en un viaje difícil, pero que a la final les aseguro que va a dar grandes resultados. Y cuando eso no se trata de personas, cuando no es de egos, cuando no es si fue Andrea o fue Juan o fue Luis, no importa. Cuando se trata de verdad de qué puedo hacer por quienes servimos, que a la final es a donde todos deberíamos apostar. No es para que quede el nombre de Andrea escrito en un documento, no, es porque de verdad de convicción creemos que la gente va a ver esto útil y vamos a transformar, en este caso, lo que no esté funcionando para el beneficio de los niños.
Que después venga otra persona y no piense lo mismo. Perfecto, volvamos a hablar. Pero cuando uno, yo creo que esto pasa lo mismo que cuando tú le enseñas a un niño a montar en bicicleta. Puede que después no lo vuelva a hacer y el día que quiera volver a montarla, ahí está lo que aprendió. El cerebro queda cableado, la memoria va a quedar ahí. Lo que necesitamos es empezar a crear más memorias y esas memorias solamente las vamos a poder crear a medida que quienes estén realmente a diario sufriendo y no sabiendo cómo atender a los niños puedan empezar a ver una manera diferente y cambiarse los lentes. Eso es realmente yo creo que el mismo miedo, yo nunca lo he sido capaz de cuando uno quiere ponerse lentes de contacto. Yo siento, estoy cansada de mis gafas, lo que sea, y le dicen, acá están los lentes. Hay unos que dan el salto y dicen, me va a costar, va a ser incómodo, Ujú, me va a ujú, implicar más trabajo porque todos los días lo tengo que hacer. Seguro que sí, ujú. pero es tu decisión. Entonces, mi invitación es a, uno, no hay que tener miedo. El miedo simplemente debe ser la sensación de motivación de que no sé qué es Ujú. lo que va a pasar. Pero hay que soñar en grande y uno sueña en grande y ese miedo lo que debe dar es la adrenalina, la fuerza, la energía para conseguir eso que quiero grande. Y lo que a uno le teme, eso está comprobadísimo que todo eso que uno se imagina que va a ser grave, casi nunca sucede. Sí. No vas a obtener o lograr nada si no tomas riesgos, ¿verdad? Eso es necesario. Lo que yo he visto en tu viaje, porque he estado desde 2018 viendo el viaje de Colombia, y lo que yo he visto en tu viaje son em, todo lo que has hecho personalmente como André León para tu país en términos no solamente en nivel del gobierno, de las leyes que sí cambiaron y yo sé que está en un proceso ahora mismo, am, pero que has hecho, has puesto en del país, en las redes que mencionaste, en las relaciones que has creado, en los entrenamientos, las personas que llevaste al país, ¿verdad? Las personas que mentoreaste, se dice, ¿verdad? Am, Has sido mentor para muchas personas. Entonces, yo veo que aunque haya cosas pasando en el gobierno, en los cambios, has- estás viendo, estamos viendo que se quede, que queda el cambio de mentalidad en Colombia. Como dijiste, están hablando de trauma ahora, que esos em, cuidadores cuando van a otras organizaciones llevan lo que aprendieron, que el cuidado de los niños en Colombia sí está cambiando, ha cambiado a través de tu visión, del cambio de lente de que tú empezaste en el país de Colombia. Entonces, quiero animarte con eso y también quiero preguntarte, ¿cuáles han sido los pasos, los momentos claves, los touch points, decimos en inglés, ¿verdad? Los puntos yo sé que mencionaste 3 entrenamientos de practitioners. Esta última vez ustedes hicieron casi todo, planearon todo del entrenamiento. Pero yo sé que hay otros momentos claves también y otras decisiones que tomaron la fundación para AGCI Letam. Entonces, ¿cuáles son patrones? Yo sé que no hay un camino mágico, no hay barra mágica, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los pasos, los patrones que has visto que son los momentos que están, que las semillas que pusiste, ¿verdad? Que sus raíces son muy profundas en tu país y cuál, si cambia el gobierno, estamos viendo los resultados de No, eso.
Nosotros desde AGCI hemos venido haciendo un proceso muy bonito también, acompañando toda esta intervención. Y hemos identificado unos momentos eh, que es a hoy la teoría del cambio que nosotros estamos usando. Es uno, la primer momento es la curiosidad. Y a todo el mundo hay que traerlo a ese primer momento. Y en eso vas a tener muchas personas. Y es despertar, levantar, como dice uno, la alerta, a conocer, a cambiar, eh, a evidenciar que hay algo diferente y a reconocer que algo no está funcionando bien. Para nosotros creo que es el momento uno y ahí lo podemos, digamos, compartir en el ejemplo de hacer entrenamientos masivos, de tener 600 personas oyendo, un entrenamiento general de 2 días, donde simplemente estamos eh, despertando la curiosidad. Pero de ahí yo creo que, y es más, lo tenemos literalmente diagramado en un embudo, es parte de lo que pasa. Tú vas seleccionando y van cayendo. De hecho, yo uso el ejemplo más que el embudo, para mí es un reloj de arena. Yo lo pienso así. Y ese reloj de arena toma un tiempo en ir cayendo, en ir cayendo, en ir cayendo. Hay granos muy gruesos que no van a llegar abajo. Y esos granos gruesos a veces te impiden que el resto que quieren bajar lo haga. Entonces, hay que sacudirlos y sacarlos, no pasa nada. En ese proceso de que el reloj de arena va cayendo la arena, pasas de la curiosidad realmente a un tema de cómo me hago responsable de esto. Y ser responsable es, lo quiero entender, pero también veo que TVRI se vuelve una herramienta. Y ahí es donde yo quiero que la gente haga conciencia de eso. Creen que es ya algo mágico y que con que yo haga 6 sesiones del paquete del cuidado cambio. TVRI simplemente es una herramienta más de este modelo de cuidado informado en trauma que implica una transformación en esos 3 pilares, que está basado toda la teoría de trauma informado y donde TVRI se vuelve esa herramienta. A mí nunca se me olvidará, me encantaba, el doctor Cross tenía un slide divino donde él se presentaba y decía, es un carpintero. Y literalmente, yo te entrego tu cajita y si usted es un buen carpintero, usted va a hacer cosas divinas con esas herramientas que yo le doy. Si usted de verdad no se interesa en aprender ni mira más allá, esa cajita se va a quedar guardada en el depósito y no va a servir nada. Después de esa parte de responsabilidad viene realmente la apropiación. O sea, en la apropiación yo ya, sea en el nivel en el que está, decido qué hacer con este conocimiento. Decido empezar y reconocer qué quiero cambiar, cómo lo voy a cambiar, qué áreas voy a cambiar, qué programas voy a hacer diferente. Y finalmente vas a llegar a esa resiliencia entendida para nosotros en esa capacidad de uno seguir aprendiendo y transformando a diario, sea su vida, sea el sistema. Y lo lindo ahí cuando ya llegas a ese momento y ya cae el resto de la arena bien filtradita, te queda lo que uno quiere y es un adulto conectado, comprometido, con la capacidad de autorregular sus emociones, sus comportamientos, para finalmente, básicamente, literalmente lo que te decía, esa capacidad de tener esa salud mental en donde yo reconozco que soy capaz de negociar mis necesidades y sentirme cómodo donde esté. Entonces, ese yo creo que si te lo digo así un poco los pasos, en eso lo que voy recogiendo fue unos entrenamientos generales, luego en la parte donde hablamos de responsabilidad fue yo quiero más, cuénteme más, enséñeme más, hicimos unos grupos virtuales, pero ya nos dimos cuenta que había que lograr llegar a una apropiación, entonces fue necesario hacer un tema de entrenamientos presenciales, de práctica, pero sobre todo llevar esto directamente a campo, como uno dice, al untarse donde están haciéndolo, y es el trabajo que venimos haciendo con las instituciones. ¿Hacia Sí, dónde vamos? Queremos
para este año, claramente tener un trabajo directo con las familias. Creemos que hay que trabajar mucho en prevención, no empezar a trabajar con las familias una vez los niños están en el sistema de protección. Soñamos con hacer reunificaciones estables y duraderas, donde estas familias reciban las herramientas, el acompañamiento para que sean mejores padres. Nosotros partimos de la premisa de que no hay familias malas. Hay familias que no saben cómo hacerlo y no tienen las herramientas. Y definitivamente hay otras que sí hay que uno sabe directa. Esos casos especiales, claramente no los voy a hacer que no existen, tristemente existen. Y ahí hay que tomar otro tipo de medidas rápidas. Pero en general, yo creo que si comparamos todos los números en Latinoamérica, cada vez son más los niños que regresan a sus familias. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar a estas familias en que esa reunificación sea estable y no sigamos repitiendo lamentablemente esto que vemos y es niños que están in and out en un sistema donde solamente los estamos lastimando más y no los estamos realmente acompañando en un proceso de sanación? Ujú, ujú. Sí, muchas gracias. Sí, hay mucho que pensar, cómo cambiar muchas partes de este, es un proceso, ¿verdad? De estar involucrado en el sistema de protección y si podemos trabajar más en la prevención, no van a entrar tantas familias, tantos niños en el sistema. Am, entonces, sí, De todo acuerdo, el rango, ¿verdad? De servicios, de ujú, proveer lo que satisfacer necesidades, ¿verdad? De suplir las necesidades. Bueno, me de gustaría acuerdo. Entonces, preguntar, sí. dime, perdón. No, y lo que me decías claramente, pues a hoy lo que nosotros ya vemos es cómo este conocimiento pues nos lleva justamente en un propósito más grande, en un propósito como tú lo mencionas de prevención, pero también yo insisto mucho en esa permanencia, en que los niños se puedan de verdad crecer en un entorno seguro. Ujú, em, y para finalizar, pues a hoy a donde a nosotros personalmente como a fundación nos ha llevado es a que podamos brindar los servicios de educación, de llegar a muchos más con este conocimiento, de hacer evaluaciones para los niños basados justamente en esa afectación del trauma, cómo se ve realmente en la vida real, esas 5 Cs en español, cómo se afecta su comportamiento, sobre todo sus creencias. Y sobre eso plantear planes de transformación, es como lo hemos llamado nosotros, planes de ok. transformación hechos a la medida del cuidador Mm, y a la medida del niño, de tal manera que volvemos al punto, yo creo que resume siempre TVRI y a mí me encanta y es el mantra y es cómo vemos esa necesidad realmente, ujú, cómo la atendemos y sobre todo en este trabajo con instituciones de gobierno, siempre llegar al punto y mantener ese mensaje y ese propósito del que hemos hablado, pues que si no somos nosotros a la final, es cierto, ¿quién más lo va a hacer? mm, Entonces, seguir en ese camino y con ese propósito. sí, sí, siempre con esa mentalidad, ese propósito. No importa quién o dónde en el proceso están. Sí. Em, y gracias por mencionar también que TVRI es parte es una herramienta, no es, no es la meta. TVRI es parte del proceso de entender y llegar a nuestra meta de seguridad, ¿verdad? Para estos niños y familias. Am, bueno, yo me gustaría terminar este episodio am, con una pregunta sobre los que am, están pensando en su país y quieren ser parte de la transformación de su país, pero puede ser que no estén como
director en el gobierno, ¿verdad? Su autoridad no es tanto que puedan hacer cambios ahora. Pero ¿cómo recomendás como esa persona que a GCI llegó a hablar contigo, trabajar contigo? ¿Qué deberíamos hacer para llegar a las personas con la influencia? Si es la persona que queda en su puesto, no importa quién es el gobierno o si es una persona de mucha influencia, ¿qué deberíamos hacer para tener esa relación que mencionaste, para hacer esa conexión? Ay, yo creo que lo más importante es que no importa en dónde esté uno, o sea, creo que a veces la gente siente que tengo que ser yo el director para que las cosas pasen, no tengo que hacer yo ser el que esté en el coordinación o haciendo cosas. Yo creo que cada uno donde esté, cada uno desde su lugar puede hacer cosas maravillosas. Y aquí sí es cierto que pequeñas acciones, grandes transformaciones. En el día a día, el que empieza y sus compañeros lo ven, dice, hola, usted hoy está haciendo diferente, usted ha cambiado, usted es más paciente, usted ahora pelea menos, ¿qué está haciendo? Y eso se va contagiando y eso va creando de verdad ese efecto que llama uno, ¿no? El de las ondas, ¿no? Va generando que otros y otros sepan y lo vean. Entonces, mi invitación de verdad es no esperen a que simplemente sea alguien que esté en una posición de poder. Realmente, yo en lo personal creo que lo que da poder es el conocimiento. Y el que quiera y esté interesado en saber y en conocer mucho de lo que hacemos, va a tener eso, va a tener el poder, va a tener cómo llegar a otros y va a tener así, un as en la manga escondidito que lo saca cuando más lo necesite. Ya. Y lo otro es que tengan paciencia, claramente eso, y volvemos a lo mismo. No hay necesidad, yo creo que mi aprendizaje más grande fue ese, no hay necesidad de convencer a muchos. Empiecen por poquito, empiecen por unos cuantos, que esos cuantos luego van a ser muchos. Sí, he visto eso en el trabajo que estás haciendo y que está haciendo AGCI en otros países y nuestros otros aliados en otros países están haciendo también. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada y tienes mucho que hacer. Entonces, gracias por apartar el tiempo con nosotros para compartir tu experiencia. Y estamos muy agradecidos. Entonces, No, yo de verdad siempre feliz y aquí estamos, como digo, hoy en día a una llamada a distancia, a un mensaje a distancia, lo que podamos seguir acompañando y animando a otros, eh, lo necesitamos. Creo que necesitamos a muchas personas dispuestas a seguir en este viaje, pero sobre todo dispuestos a soñar en que los niños merecen una historia diferente. ujú, sí, de acuerdo, de acuerdo. Podemos trabajar juntos y vamos a tener mucho éxito. Así es. Gracias, Andrea. Nos A vemos. ti, bueno, gracias, que tengan todos un lindo día, noche o depende cuando lo vayan a oír. El podcast de TVRI es producido por el Instituto de Desarrollo Infantil Karin Purvis en TCU. Para obtener más información sobre TVRI y los recursos mencionados en este episodio, visita la página de notas de este podcast.